Bueno, pues ya estamos grabando, entonces vamos a empezar la clase. Eh, Estábamos viendo todos estos conjuntos de Borel. eh, y entonces primero, bueno, este es un recordatorio, ¿no?, de lo que hemos visto. Entonces, por ejemplo, una generalización, bueno, la jerarquía de Borel, bueno, todavía no digo jerarquía porque no he dicho que es jerarquía. La sigma álgebra de Borel es una generalización de la topología, ¿no?, digamos. Los abiertos son conjuntos especiales y los de Borel son como que pues los que se obtienen haciéndole operaciones a los abiertos. Y entonces, pues es natural pensar que una función es definir qué pasa con las funciones que a la preimagen de un Borel lo mandan a un Borel, ¿no? Bueno, o bueno, funciones que la preimagen de un abierto es Borel, ¿no? Dijimos que era equivalente y esas son las funciones de Borel. Y luego también mencioné que lo que puede hacer uno es tomar una colección, ¿no?, de funciones de x a y, ¿no? Este es el conjunto de funciones de x a y, ¿no?, que contenga las funciones continuas, que son estas, las de cx a y que sea cerrada bajo límites puntuales de sucesiones, ¿no? Y esta es el conjunto b de xy, que son las funciones de Ver, ¿no? Ahora, ¿por qué mencioné las funciones de Ver? Pues de principio son, bueno, las de Borel y las de Ver son como dos generalizaciones de las funciones continuas, ¿no? Se podría pensar, ¿no? Y les comenté que las de Ver, les puse en los ejercicios varias funciones de Ver. Y pues básicamente vamos a ver que cuando el contradominio es los reales, las funciones de Ver y las de Borel son, bueno, coinciden, ¿no? Toda función de Borel es de Ver y toda función de Ver es Borel, ¿no? Un lema que probamos es que todas las funciones de Ver son de Borel, ¿no? Eso siempre, para cualquier espacios métricos, ¿no? Pero ahora, la otra implicación, que todas las funciones de Borel son de Ver, ¿no? Eso es lo que faltaría. Eso nada más se puede hacer cuando el contradominio es los reales, ¿no? Bueno, vamos a... bueno, y lo que dije es que necesitamos un lema antes, ¿no? Antes de probar eso directamente, necesitamos probar esto, ¿no? Y entonces este lema dice que si tienes un espacio métrico y un conjunto de Borel, ¿no?, de ese espacio, entonces la función característica de ese conjunto de Borel es una función de Ver, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué significa que sea... ¿qué significa la función característica? Recuerden que esta función característica es la función que en los puntos de B los manda al 1, y los que no están en B, o sea, el complemento, los manda a 0, ¿no? Nada más para aclarar qué es esto. Bueno, ¿y cómo se va a probar este lema? Pues lo que vamos a considerar es la colección de subconjuntos de X tal que la función característica de ese subconjunto es un conjunto de Ver, ¿no? Bueno, y entonces, de hecho, ahorita estoy pensando que esto que puse aquí está mal. Lo que vamos a probar en realidad no es la igualdad, sino esta contención, ¿no? Entonces, a ver, eh, aquí tal vez también tengo que cambiar la redacción porque había un lema la clase pasada por medio de un lema que ya no escribí aquí, ¿no? Pero que básicamente nos decía que qué se necesita para que una colección de subconjuntos de X contenga, bueno, sea el, el, la sigma álgebra de Borel, ¿no? Y lo que decía es que la sigma de álgebra de Borel tiene 3 características, ¿no? Bueno, que es la mínima sigma álgebra, bueno, la mínima colección con 3 características, ¿no? La primera es, bueno, son estas 3 que escribí aquí, de hecho, ¿no? La primera es que contiene a todos los abiertos, ¿no? La segunda es que es cerrado bajo intersecciones numerables. Y la tercera es que si es cerrada bajo
uniones numerables y ajenas, ¿no? Entonces, ajena significa esto, ¿no? Que tienes una colección numerable y que cualesquiera dos elementos de la colección que son diferentes, su intersección es vacía, ¿no? Esta. Bueno, y entonces la sigma álgebra de Borel es la mínima o la colección más chica que tiene estas tres características, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a probar es que esta B que definimos aquí tiene estas tres características, ¿no? Ahora, eso como ya había escrito que era igual, pero no es igual, ¿no? Simplemente como la B tiene esta característica y la de Borel es la mínima o la más chica que cumple eso, pues se da la contención, ¿no? Eso es lo que pasaría. Había puesto igual, pero pues no es igual, ¿no? Más bien es contención. Bueno, entonces hay que probar estas tres cosas, ¿no? Entonces, primero, bueno, pues otra vez vuelvo a poner el 1, ¿no? Entonces, sea U abierto. U subconjunto de X abierto. Ahora hay que probar que U está en B, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es probar que la función característica de B es una función de ver, ¿no? Entonces, bueno, una forma de probar, o la forma que vamos a usar es probar que es un límite puntual de funciones continuas, ¿no? A ver, entonces voy a hacer el dibujito. Aquí está X. Y vamos a tomar bueno, lo pongo así a mano, un abierto 1. A ver, de hecho lo voy a poner. Tengo que aprovechar estas herramientas, ¿no? Que ya tengo aquí justo punteado. Ese es el abierto 1. Y entonces lo que vamos a hacer es expresar a U como una unión de cerrados, ¿no? Eso ya vimos que se puede hacer, ¿no? Entonces, esto sí los escribo así, ¿no? Entonces, hay una unión creciente de cerrados, ¿no? Entonces, eso desde la primera tarea vimos cómo se hacía, ¿no? Entonces, estos son los conjuntos, bueno, digamos F0, F1, F2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo escribimos eso? Escribimos U como la unión de una colección de conjuntos llamados Fn, una colección numerable, donde Fn es cerrado y Fn es un subconjunto de Fn más 1 para cualquier n en omega, ¿no? Bueno, eso se puede hacer, ¿no? Ya dijimos que, bueno, ya se sabe cómo. Está muy feo como lo escribí, ¿verdad? Está muy chueco esto. Bueno, así lo dejo ahorita. Entonces, lo que voy a hacer es que para cada Fn voy a tomar una función continua, ¿no? Para cada n en omega, definimos una función continua Fn minúscula que va de X al intervalo 0, 1, ¿no? De los reales. Como que estoy escribiendo muy chueco hoy, ¿no? Al intervalo 0, 1, ¿no? Tal que básicamente mande al conjunto Fn a 1 y al complemento de U lo mande al 0, ¿no? Y entonces esto se dice así, ¿no? Bueno, una forma de decirlo es que la preimagen del 1, ¿no? Está contenido, bueno, es igual a Fn,
no es cada contenido, es igual a Fn. Y la preimagen del 0, sí, es igual. Es igual a el complemento de U. Ahí está U, así, ¿no? Sí, o sea, como que lo que está fuera de U lo manda al 0 y lo que está en la Fn lo manda al 1, ¿no? Básicamente eso es lo que dice aquí. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues es una formulita muy, bueno, muy conocida. Es así, mira. Para todo X, en X, sea Fn de X, el siguiente cociente. Toman la distancia de X a el complemento de U y lo dividen entre la suma de dos distancias, la distancia de X a Fn y la distancia, pues la misma que escribí arriba, X al complemento de U. ¿Sí? Y bueno, siempre me fallan las líneas. Cociente. Así, ¿no? Bueno, y entonces ahora voy a explicarles por qué esta función es... Bueno, primero tengo que decir que está bien definida, ¿no? Porque aquí hay un denominador, ¿no? Que es continua, ¿no? Y que cumple esas dos condiciones que dicen arriba, ¿no? A ver, paso así. Bueno, en primera, recuerden que estos, por ejemplo, esta de aquí del numerador es la distancia del punto al complemento de 1. Es el, que por cierto es el mínimo de las distancias, ¿no? O el ínfimo, perdón, no el mínimo, el ínfimo de las distancias, ¿no? Bueno, entonces, este denominador no es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque alguno de estos, en primera, los sumandos son mayores o iguales que 0, ¿no? Porque la distancia es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, estos dos números son mayores o iguales que 0, ¿no? Pero no pueden ser 0 los dos, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, básicamente porque como como Fn, tanto Fn como, o sea, estos dos conjuntos, Fn y el complemento son cerrados, ¿no? Entonces, son cerrados y no se intersectan, ¿no? O sea, justamente Fn está contenido en el complemento de este cerrado, ¿no? Entonces, son dos cerrados que no se intersectan. Entonces, X no puede estar en los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no está en alguno de ellos y entonces la distancia a ese en el que no está es mayor que 0, ¿no? O sea, por ejemplo, si X no está en Fn, si X no está en Fn, entonces esta distancia es mayor que 0. Y si X no está o está en U, más bien, pues esta distancia es mayor que 0, ¿no? Entonces alguna de las dos es distinta de 0 y pues entonces el denominador nunca va a ser 0, ¿sí? Ahora, otra cosa, eso es porque no está bien definida, ¿no? ¿Por qué es continua? ¿Por qué es continua? Pues porque estas funciones ya vimos que eran continuas, ¿no? Las funciones de distancia de X a un conjunto fijo, o sea, si toman una X y luego, más bien, toman un conjunto fijo y toman X como variable, pues la distancia de X al conjunto es una función continua, ¿no? Entonces, la d de X de X minúscula, X mayúscula menos U, es una función continua de X minúscula. Y así las otras dos, ¿no? Y entonces esta es como pues una operación de funciones continuas, ¿no? Suma y luego dividir. Eso ya saben que es continuo, ¿no? Entonces esa es una función continua, ¿no? Bueno, y entonces eso ya prueba que es una función continua, bien definida, ¿no? Ah, sí, falta decir lo que está arriba, ¿no? Estas dos cosas, ¿no? Fíjense que si X está en Fn, si X está en Fn, entonces, no sé, si X está en Fn, este es igual a 0, ¿no? A ver cómo lo ponen luego. Así, ¿no? Esto se va a 0. Y entonces, y las otras distancias, pues,
o sea, queda igual el numerador y el denominador, y entonces el valor que obtienen aquí es 1, ¿no? Entonces, cuando x está en fn, entonces el fn de x es igual a 1, ¿no? Bueno. Y luego también si x está, o si x más bien, si x no está en u, bueno, está en el complemento de u, pues entonces la que se hace 0 es esta y esta, y el otro número es distinto de 0, entonces pues ya fn de x queda igual a 0, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces ahora sí, esa función ya es todo lo que queríamos, ¿no? Ya no voy a decir más. Simplemente esa es la función que queríamos. Y entonces esa es una función continua, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el punto de esto? Bueno, y aparte, tal vez hay que decir que también sus valores están entre 0 y 1, ¿no? Porque aquí dice que el contradominio tiene que estar entre 0 y 1, entonces hay que argumentar que sus valores están entre 0 y 1. Pero pues sí, ¿no? Porque otra vez lo mismo, ¿no? Son números, todas estas Ds son números positivos, bueno, mayores que 0, mayores iguales que 0, perdón. Y pues fíjense que el denominador es mayor que el numerador, ¿no? Entonces este número siempre está entre 0 y 1. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora sí ya, es como dice arriba la función. Y luego, ¿qué más tiene que decir uno? Bueno, ya que tienes eso, lo que haces es observar que para todo x, pues básicamente fn de x va a converger cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito. ¿A qué va a converger? Va a converger a la función característica de u. ¿Por qué? Pues tal vez aquí hay que dar un argumento, ¿no? Pues porque si pues en primera, lo voy a poner así con flechitas. O bueno, bueno, sí con flechitas, ¿no? En primera, si x no está en u, ¿no? Entonces para todo n, en omega, fn de x, pues es 0, ¿no? Entonces, pues, y esto es igual a la función característica de u en x, ¿no? Entonces, pues en este caso es una sucesión constante, ¿no? 0, siempre 0. Y entonces naturalmente converge a 0. Y si x está en u, pues lo que pasa es que existe una n mayúscula, tal que con x en fn mayúscula, ¿sí? Y entonces, si ustedes toman una n minúscula mayor o igual que esta n mayúscula, se tiene que la función enésima de x siempre va a valer 1, ¿no? Bueno, eso pues porque los conjuntos fn van creciendo, ¿no? Entonces, ya que está en la fn mayúscula, pues va a estar en cualquier otra más grande, ¿no? Entonces ya vas a tener que siempre va a tener valor igual a 1, y eso es igual a la función característica de u evaluada en x, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense que en este segundo caso, cuando x está en 1, no es que la función siempre valga 1, ¿no? Pero a partir de cierto punto va a valer 1, y pues ya como a partir de cierto número, de cierto momento vale 1, pues en el límite ya va a valer 1, ¿no?
Entonces eso ya prueba que las funciones fn convergen a x de u, xu, evaluado en x, ¿verdad? Ahí faltó eso. ¿Sí? Y entonces ya acabamos, ¿no? Ah, ya acabamos, no es cierto. No es cierto. ¿Eso qué prueba? Eso prueba que lo que estábamos en el inciso 1, ¿no? Prueba esto, ¿no? Bueno, lo que dice arriba en el inciso 1. Que U está en la colección B, ¿no? Y recuerden que B era la colección tales que sus funciones características son de ver, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí nada más concluyo eso. Por lo tanto, la función característica de U está en las funciones de ver, ¿no? Las funciones de ver de X. A ver, ¿cómo es esto? De X a R, ¿no? ¿Cómo le pongo? Bueno, le voy a poner así con el. Ajá, no, no es cierto. Entonces le voy a poner así con la B cariboleada. Bueno, esto sí es cierto, ¿no? Es una función de ver de X a R. Y así que U está en la colección B. Eso es lo que queríamos, ¿no? Bueno. ¿Sí? Y bueno, nada más aclaro que aquí esto es cierto porque pues la función característica lo que acabamos de probar es que es un límite puntual de funciones continuas, ¿no? Bueno, ahí está. Esa es la parte difícil, de hecho, ¿no? Los otros dos van a ver que son muy fáciles. Bueno, más o menos, ¿no? Los otros dos incisos, ¿qué dicen? El inciso 2, lo que tenemos que probar, que es este inciso de aquí, hay que probar que la intersección numerable de elementos de este conjunto B es numerable. Es numerable, también está en la colección, ¿no? Bueno, o sea, si tienes... A ver, otra vez lo voy a decir otra vez porque creo que no fue nada claro lo que dije. Si tienes una colección numerable en esta colección B, entonces su intersección también está en la colección. Y entonces sean... Bueno, otra vez voy a escribir lo mismo, ¿no? Tomen una colección numerable y le voy a poner B a la intersección, ¿no? Y entonces aquí voy a hacer lo siguiente, ¿no? Para n en omega sea fn la función que es el mínimo de las funciones características de BI con i menor o igual que n. Bueno, y entonces... Ay, se movió todo cuando le puse a guardar. Ahí está. Entonces, esta función, recuerden que es la función mínima, es decir, para evaluar esta función fn, pues evalúan todas estas funciones, ¿no? Y la que quede más chica, esa toma, ¿no? Bueno. Noten que esta fn es un mínimo de una cantidad finita de funciones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí viene bueno, la razón por la que va a ser fácil. Voy a dejarles de tarea probar que este tipo de funciones son de ver, ¿no? Fn es de ver. Ese es mi secreto de decir que va a ser fácil esto, porque se los voy a dejar de tarea, ¿no? Ahora, ¿qué dice la tarea exactamente? La tarea dice que, o sea, en los ejercicios que les voy a dejar, dice que si tienen dos funciones de ver y toman su mínimo, entonces esa función va a ser de ver, ¿no? Eso es lo que dice la tarea, ¿sí? Entonces, pues esos detalles se los dejo a ustedes, ¿no? Por ejemplo, para función,
nada más voy a mencionar, ¿no? Para funciones continuas, no es tan difícil ver eso, ¿no? Porque, bueno, voy a hacer un dibujito rápido que voy a borrar nada más. Si tienen aquí dos, por ejemplo, DRR, y tienen dos funciones, ¿no? Entonces, no sé, así, una que se ve así, y otra que se vea así, ¿no? Entonces, la función, bueno, estuvo muy fea, pero algo así, ¿no? La función mínimo de esas dos funciones, pues, ¿cuál sería? Pues sería como así, ¿no? Tomarse el mínimo, el mínimo, el mínimo. Entonces, al menos para, bueno, y por este dibujito, claro, tendrían que probarlo, ¿no? Pero por el dibujito se ve que esa función también va a ser continua, ¿no? La mínima de dos funciones continuas, ¿no? Entonces, bueno, la tarea es probar eso y que en general cualquier función del mínimo de dos funciones de ver también es de ver. Bueno, voy a borrar el dibujo porque eso era nada más sugerencia para la tarea. Bueno, y además, lo que ocurre es que Fn, bueno, esta no es necesario que lo, bueno, sí, creo que sí es más o menos necesario que lo noten. Fn en realidad es una función característica, ¿no? Es una función característica de la intersección de los primeros n elementos de la sucesión de conjuntos, ¿no? Bueno, ahí también revisen esto, ¿no? Tal vez decir esto tarea moral, pero bueno, pues sí, ¿no? O sea, básicamente, a ver, mejor digo algo, ¿no? Digo algo de por qué esto es cierto. Lo que pasa es que, por ejemplo, un conjunto está en la intersección si está en todos los conjuntos, ¿no? O más bien, si no está en la intersección, entonces no está en uno. Y entonces en ese, la función característica de ese conjunto va a valer 0, ¿no? Y entonces la función de este también va a valer 0, ¿no? De la intersección también va a valer 0. Entonces, más o menos con eso ven que esta igualdad es cierta. Ya estoy dejando mucho de tarea, ¿no? Pero ya quedamos que así, así va a ser en este tema. Bueno, entonces esa función fn en realidad es una función característica de un conjunto, ¿no? De una intersección, pero es una intersección finita, ¿no? Y entonces, pues así notamos entonces, o cómo lo pongo. Es que puse aquí claramente, pero no sé si es claramente. Entonces voy a decir entonces, se sigue que si ustedes toman, lo voy a decir así, ¿no? Toman un punto de x, la sucesión de fn de x converge a, cuando n tiende a infinito, converge a la función característica de x, ¿no? Bueno, que también, pues supongo que esto también va a ser como tarea moral, ¿no? Revisen que esto es cierto, ¿no? Pero básicamente las fn's como que son parcialmente la función característica de una intersección finita, entonces el límite de eso, el límite puntual va a ser la función característica de toda la intersección completa, ¿no? Otra vez tarea moral. Son detallitos, ¿no? Son detallitos sencillos que les sirven para entender, ¿no? Bueno, entonces, pues ya eso prueba, ¿no? Esto prueba que la función característica de B también está en la familia de funciones de ver ¿cómo es? De X a los reales, ¿no? Así que, pues B está en B, en la familia B gariboleada, ¿sí? Entonces, pues es la segunda condición. Ahora, la tercera va a ser muy similar, la prueba de la tercera va a ser muy similar. Ahora, la tercera, bueno, ya no me voy a voltear a ver, ¿no? Entonces, nada más les voy a escribir qué es.
No voy a voltear arriba a ver, nomás les voy a escribir qué es. En la tercera condición lo que hay que probar es que si tienen una familia numerable, tal que para todo m y n en omega con m distinto de n, bm es distinto, intersección bn es igual a vacío. Bueno, sea una familia de eso. Y sea B, pero ahora lo que hay que tomar es la unión, ¿no? De todos esos. Bueno, y entonces, no, creo que todavía tengo que ver aquí atrás todavía. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es otra vez definir una función, ¿no? Fn, igual que en el inciso anterior, para n en omega sea Fn, y aquí en el inciso anterior fue el mínimo, ahora en este inciso va a ser la suma de las funciones de igual a 0 hasta n, de las funciones características de BI, ¿no? Entonces, otra vez, fíjense que esta es una función, un conjunto finito de funciones y lo sumas, ¿no? Bueno, por la tarea, otra vez, Fn es deber. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que en la tarea les voy a pedir que prueben que una suma de funciones de ver es función de ver, ¿no? Y otra vez, el caso de funciones continuas ya lo conocen, ¿no? Una suma de funciones continuas es continua, ¿no? Entonces nada más tienen que generalizar eso a funciones de ver, ¿no? Bueno, tienen que ver cómo se hace, ¿no? Y aquí la observación es que Fn, aquí es la función característica de la unión, ¿no? B0, Bn. Lo que pasa es que como los conjuntos son ajenos, pues cuando toman un punto y evalúan esta Fn en ese punto, pues nada más va a estar a lo más uno de los conjuntos, ¿no? O sea, en uno va a dar 1 y en todos los demás va a dar 0. Entonces solamente les va a dar 1 si está igual a 1 si está en alguno de los conjuntos BI, o sea, de B0 a Bn. Bueno, pero otra vez, esto les digo otra vez, tarea moral, que revisen esto. Que revisen por qué es cierto esto. Y ahora, y otra vez voy a poner lo mismo, ¿no? Que se sigue que la límite de las funciones Bn va a ser la función característica, ¿no? Entonces nada más voy a copiar lo que dice arriba. Porque es exactamente el mismo argumento que arriba, ¿no? Bueno, no exactamente, ¿no? Es análogo. Fn de x cuando n tiende a infinito va a ir a la función característica del conjunto B evaluado en x. Y otra vez esto también es tarea moral. Bueno. Y lo que falta decir es lo mismo que puse arriba también. Entonces, bueno, no sé por qué. Se va a copiar más de lo que quiero. O sea, agarro esto mismo y lo pongo. Porque es exactamente lo mismo que iba a decir, ¿no? Bueno. Y ya, ¿no? Ahora sí ya acabamos, ¿no? Porque ya probamos las tres condiciones, ¿no? Que la familia B, gariboleada, tiene a todos los abiertos. Es cerrado bajo intersecciones numerables y es cerrado bajo uniones numerables y ajenas, ¿no? Y ahora sí ya, ¿no? Sí nos tardamos en probar esto, ¿no? Y eso que me salté un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no?
Pero creo que, bueno, nada más les hago el comentario, que aunque suene como pretexto lo que les voy a decir, pero es muy importante que ustedes revisen cómo se hacen los detalles, ¿no? O sea, en parte uno se salta los detalles porque, pues, si no, te tardas demasiado en hacer las cosas, pero sí ayuda a uno como estudiante, o sea, se los digo por experiencia, ¿no? Que cuando está uno eh, estudiando matemáticas, lo importante es que uno vea las cosas por sí mismo, ¿no? Si te platican todo, como que no aprendes igual, ¿no? Bueno, entonces Lebesgue-Hausdorff, ¿no? Es lo que vamos a probar, que es el teorema que queríamos probar, ¿no? Se los platiqué, se los enuncié ayer, bueno, la clase pasada, pues. Entonces ahorita lo vuelvo a escribir, ¿no? CX metrizable y f una función de x a r, ¿sí? Entonces, f es de ver, sí, solo sí, f es de Borel, ¿sí? Y les comentaba tal vez que, bueno, les comentaba que tal vez esta es una justificación de por qué las funciones de Borel son interesantes, ¿no? O sea, las de Borel en parte son una generalización y las de Ver son otro tipo de generalización. Eh, pero pues en realidad estamos viendo que coinciden, ¿no? Eh, recuerden que esto nada más les dije que coincidía cuando el contradominio es R, ¿no? Entonces, si el contradominio no es R, las clases de Ver y de funciones de Ver y funciones de Borel son diferentes y eso está en su tarea también, ¿no? Ahora, la ida de que Ver implica Borel, ya lo había escrito aquí arriba, es esta, ¿no? Es este de aquí, este lema de acá. Toda función de Ver entre espacios metrizables es de Borel, ¿no? Entonces le voy a poner nada más así como lema de la clase pasada. A ver, el regreso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver, ¿no? Cómo se prueba que toda función de Borel es de Ver, ¿no? Entonces, fíjense. Primero, lo primero que hay que decir es que la función característica de cualquier conjunto Borel es de Ver. ¿Por qué? Pues ese es el lema inmediato anterior, ¿no? Inmediato anterior. Sí, es lo que acabamos de probar, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que, decir es que cualquier función Borel simple es suma de funciones de una cantidad finita de funciones características. Ahora, ¿qué si? Recuerden que una función simple es una función que tiene una cantidad finita de valores, ¿no? En el contradominio, o sea, que su imagen es finita. Y pues lo único que hay que fijarse es que pues básicamente la imagen, o sea, toman es que no quiero escribir nada, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no? De ver. Si toman una función simple, tiene una cantidad finita de valores, ¿no?
Y entonces las preimágenes de esos valores son conjuntos de Borel, ¿no? Y entonces estás como que partiendo el dominio en una cantidad finita de conjuntos de Borel, y en cada uno de esos conjuntos de Borel tiene un valor, ¿no? La función. Luego, haciendo una tal vez escalando ese valor, bueno, a lo mejor sí lo tengo que escribir, ¿no? Entonces, sea G simple, bueno, lo voy a decir, ¿no? CG, lo digo rápido, ¿no? CG simple con imagen de G, lo digo así, ¿no? Pues no sé, B0 igual a una cantidad finita de valores. Bueno, voy a poner R0, R1, R, K, ¿no? Y definimos I igual, digamos, a la preimagen, que sí lo tenía que decir, ¿verdad? De RI para I entre 0 y R, entre R, 0 y K, perdón. Bueno, definiendo eso tenemos que F, bueno, que G, pues en realidad es la siguiente suma. La suma de I igual a 0 hasta K del valor RI multiplicado por la función característica de EI, ¿no? ¿Sí? Bueno, así, esa es la descomposición, ¿eh? Si tienen una función simple con una cantidad finita de valores, pues la pueden escribir así. Ahora, este conjunto es un conjunto de Borel. ¿Por qué? Pues porque es la preimagen de un conjunto de Borel, ¿no? Un singular, un singulete, en un espacio métrico es un conjunto de Borel, ¿no? Porque es un cerrado, ¿no? Porque los puntos son cerrados, digamos. Entonces, ese EI es un conjunto de Borel, ¿no? Porque es la preimagen simple. Bueno, tal vez falta decir aquí Borel simple, ¿no? No solo simple, sino Borel simple. Borel simple con... Entonces, tal vez no es cierto que es suma, ¿verdad? Tal vez aquí hay que decir que es combinación lineal, porque, bueno, es una suma multiplicada por factores. Entonces voy a escribirlo bien, ¿verdad? Es combinación lineal. De una cantidad finita de funciones características. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Esto implica que una función Borel simple pues también es deber, ¿no? Y otra vez aquí voy a invocar a la tarea. Y aquí voy a... bueno, ¿por qué? No, tal vez nada más lo explico. Pues porque fíjense, ya probamos que cualquier función característica es deber. Y ya dijimos que cualquier función Borel simple es combinación lineal de funciones características. Entonces es combinación lineal de funciones de ver, ¿no? Entonces, combinación lineal de funciones de ver es deber, ¿no? Eso dice en la tarea. Bueno, y finalmente, eh, ¿qué? Toda función de Borel es límite puntual ¿no? De funciones simples, de funciones Borel simples. Esto fue un lema de la clase pasada, ¿no?
Bueno, a lo mejor hay que decir un poco más, tengo que decirlo un poco mejor que esto. Lo voy a decir mejor, porque así como lo había escrito, tal vez es falso. Cualquier función de Borel con contradominio R, ¿no? Eso es esencial, ¿no? Eh, es límite puntual de funciones Borel simple. Sí, porque no cualquier función Borel, sino Borel tiene que tener el contradominio R, ¿no? Y eso les decía que era el lema de la clase pasada. Bueno, y ya, ¿no? Con eso ya acabamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos que las funciones Borel simples son de ver, las funciones de ver son cerradas, bueno, o sea, la clase de funciones de ver o el conjunto de funciones de ver es cerrado bajo límites puntuales. Y estás diciendo que toda función de Borel con contradominio R es límite puntual, ¿no? De ese tipo de funciones, ¿no? Y entonces, pues ya esto implica que, no me lo pongo así, ¿no? Implica que toda función de Borel es de ver. Bueno, con contradominio, otra vez, ¿no? Con contradominio R es de ver. Y ahora sí, ya acabamos, ¿no? Y eso sí, ya es la demostración. Entonces, fíjense, ya esta demostración del teorema ya nada más fue como que unir todo lo demás, ¿no? Y ya acabamos, ¿no? Y este es el teorema de Lebesgue-Hausdorff. Entonces voy a pasarme al enunciado del teorema, nada más para que se vea. Bueno, pues ya acabamos esto, ¿no? Espero esto les motive a que, bueno, o lo vean como una buena motivación para estudiar las funciones de Borel, ¿no? Pues, o sea, ¿por qué son importantes las funciones de Borel? ¿No? Pues son importantes en particular por esto, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo sería esto? Ah, sí, 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 sí. Había por ahí, pero no sé si se los dejé de tarea. A ver, veo rápidamente. Voy a voltear a ver su tarea para ver si se los dejé de tarea. Es que por ahí hay un ejemplo de una función. Creo que no se los dejé de tarea explícitamente, ¿no? A ver, déjenlo, busco. Les dejé en la tarea que toda función diferenciable es de ver, ¿no? ¿No? Ejemplo, entonces, nada más les quiero mencionar esto porque me pareció bonito. O sea, es algo que nunca me había detenido yo a reflexionar, pero creo que es importante. Bueno, ejemplo, y entonces entre paréntesis pongo de tarea eh, toda función diferenciable, o si f, no es cierto, no, así no, ¿verdad? Toda función diferenciable es continua, ¿no? Toda función, sí, o si f, lo voy a decir así, si f es una función de RR, es función diferenciable, entonces la f', la derivada, ¿no? Eh, es una función
bueno, sí, la derivada de R', de R a R es función de ver. Y de hecho, f' es límite puntual de funciones continuas, ¿no? Y no es muy fácil de ver, no es muy difícil de ver esto, ¿no? Pero no les voy a decir por qué, ¿no? Cuando vean la prueba de esto van a decir, ay, pues sí, es como obvio, pero tal vez no, es algo que nunca había pensado uno. Ahora, ¿esto por qué se los menciono? Ya sé que me pasé, pero nada más tengo que decirles esto porque creo que es importante históricamente. Pues sucede que esto fue como una de las motivaciones principales de a ver, de Lebesgue y de Lucin, o de quién sería. Aquí está, este enunciado que está aquí escrito. Esto lo saqué de un libro. Chin, ya no me acuerdo de qué libro lo saqué. Pues justamente. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Espérense. Esto, olvídenlo. Ah, me equivoqué. Y me estaba confundiendo. No, no, no. Eso no tiene nada que ver con esto de aquí. O sí tiene que ver. A ver, déjenme pensar un poco. Ah, sí, sí, no. Es que esto es otra cosa. Esto se los voy a decir luego. Perdón. Me estaba confundiendo. Eh, es que también tenía que ver con la derivada, ¿no? Entonces, justamente lo interesante es que la derivada como que no es función continua necesariamente, pero sí es límite de funciones continuas. Entonces, tal vez lo que aquí es importante es tarea moral. Esto no se los pido. Tarea moral. Pensar en el caso cuando eh, f de x, a ver, ¿cómo es? F de x es igual, si no me equivoco, ¿cómo es? 1 sobre x cuadrada por seno de x. Cuando, claro, cuando x es distinto de 0, ¿no? A ver, ¿cómo lo pongo? O sea, piensen en la función que les voy a dar, ¿no? Mejor la vuelvo a escribir, así por casos, ¿no? F de x, 1 sobre x cuadrada por seno de x. Si x es distinto de 0. Y 0 si x es igual a 0, ¿no? Este es uno de esos ejemplitos que ponen en cálculo, ¿no? Ok. Ahora sí. Y, y hacerlo en hacer gráfica. Te pueden hacer la gráfica eh, pues por ejemplo, un programa que les recomiendo es, pueden usar ese programa que se llama GeoGebra para hacer la gráfica de f, la gráfica de la derivada y pueden hacer la gráfica de las aproximaciones que van a obtener en la tarea. Y van a ver así como que, ay, pues sí se ve, sí se ve por qué esta gráfica, por qué la derivada es límite de funciones continuas, pero no es continua, ¿no? La derivada. Que sí existe la derivada en todos los puntos, ¿no? Bueno, esa es la sugerencia, nada más, ¿no? A mí me gustó mucho hacer este ejemplito, ¿no? Porque dije, pues, o sea, es algo muy bonito que no me había dado cuenta antes, ¿no? Había vivido en la ignorancia, les sugiero que lo vean, nada más para que vean cómo se ve, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya voy a dar por terminada esta clase y mañana viernes empezamos con lo que sigue, ¿no? Pero ahorita no les platico todavía de qué es. Sí, debo dejar de grabar, ¿verdad? Dejamos de grabar.